Tres puntos: el mundo fragmentado, la buena noticia y la no violencia activa. Un mundo fragmentado. Constatamos muchas realidades, entre ellas la violencia verbal, psicológica, sexual, física y hasta armada, que está presente en todos los niveles de la convivencia humana. Encontramos eso en la familia, en la política, en la economía. Continúan las guerras. Vivimos rodeados de inseguridades, de sospecha, en fin. En el siglo pasado, nos dice el Papa, fuimos devastados por dos horribles guerras mundiales. Pero hoy vivimos una guerra mundial por partes. Esta se comete en modos y niveles diversos. Guerras entre diversos países, terrorismo, criminalidad, en fin. Las causas principales de la violencia, ya sabemos, pues aparece siempre ese deseo de dominar a los demás, de ser más que el otro, o de poseer más cosas, entre ellas del dinero, sin importar la dignidad humana. Las causas hay que individuarlas. Las consecuencias de la violencia, ya sabemos, son terribles, son desgarradoras. Guerras declaradas, persecuciones, encarcelamientos, descalificaciones, torturas y hasta asesinatos. Pero sabemos que la violencia nada soluciona, más aún desencadena represalias y espirales de conflictos letales, como dice el Papa. Pero aquí viene la buena noticia. Jesús vivió también en tiempos de violencia familiar, social, política y religiosa. Más aún, Jesús fue víctima de la violencia que le condenó a morir de esa forma tan humillante. Pero Jesús nos enseñó que el verdadero camino, el verdadero campo de batalla en que se enfrenta la violencia y la paz es el corazón humano. Porque de dentro, nos dice Jesús, del corazón salen los pensamientos perversos. El mensaje de Cristo ante la violencia nos ofrece una respuesta radicalmente positiva. Él predicó incansablemente el amor incondicional de Dios. Él acoge y perdona. Enseñó a sus discípulos a amar a los enemigos, a poner la otra mejilla. Esas actitudes, sin embargo, nada tienen que ver con la pasividad, ni mucho menos con la resignación y la complicidad. Todo lo contrario, significa contar con un corazón grande, generoso y con una fuerza interior a toda prueba. Jesús entonces nos propone el camino de la no violencia activa. Esto lo hizo cuando impidió que la mujer adúltera fuera lapidada por sus acusadores. Y la noche antes de morir, cuando dijo a Pedro que envainara la espada, Jesús recorrió este camino hasta el final, hasta la cruz, mediante la cual construyó la paz y destruyó la enemistad. De aquí entonces surge la propuesta para todos los hombres y mujeres de buena voluntad, y particularmente para los cristianos, la no violencia activa. Partimos de una constatación: todas las personas pertenecemos a una única naturaleza o especie humana, pero a la vez somos diferentes como personas y como grupos humanos, razas, etnias, culturas. Como personas tenemos diferentes maneras de ser, de pensar, de sentir y de obrar. Como grupos humanos igualmente poseemos características particulares, de donde surgen las distintas culturas, que son justamente los distintos modos de relación que tenemos con las personas, con los que nos rodean, con nosotros mismos, con la naturaleza y con Dios. Esta diversidad de formas de ser personales y de grupos, cuando no solo se afronta con inteligencia, muchas veces produce tensiones e incluso conflictos. Pero si las tratamos de una manera constructiva y no violenta, las tensiones y los opuestos, lo dice el Papa, pueden alcanzar una unidad pluriforme que engendra nueva vida. En otras palabras, es posible vivir entre culturas diferentes, vivir de una manera armónica, pensando de distinta manera. A la violencia hay que oponer la paz. Y aquí algunos datos interesantes. El Papa, el Beato, Papa Pablo VI, hace 50 años afirmó que la paz es la línea única y verdadera del progreso humano.
no son, nos dice, las tensiones y nacionalismos ambiciosos, ni las conquistas violentas, ni las represiones portadoras de un falso orden civil. Es la paz el camino para el desarrollo. Igualmente, el Papa invitó a resolver las controversias por el camino de la razón, mediante las negociaciones fundadas en el derecho, la justicia y la equidad, y no en las fuerzas espantosas y mortíferas. San Juan XXIII, en su encíclica Pacem in Terris, sostenía que la paz se fundamenta sobre la verdad, sobre la justicia, sobre la libertad y sobre el amor. El Papa Francisco en este año nos propone el camino de la no violencia activa como un estilo de política para la paz, un camino que debería tocar nuestros sentimientos y valores personales. De hecho, cuando las víctimas de la violencia vencen la tentación de la venganza, se convierten en los protagonistas más creíbles en los procesos no violentos de construcción de paz. El camino de la no violencia activa no es una táctica, sino un modo de ser de la persona, de alguien que está convencido del amor de Dios y que no tiene miedo de afrontar los problemas, ya sean personales, familiares, sociales, políticos y económicos y religiosos, con el amor y la verdad. El amor a los enemigos en este contexto constituye el núcleo de la revolución cristiana, así lo define el Papa Francisco. Es la carta magna para no rendirse ante el mal. Si queremos, por lo tanto, romper la cadena de la injusticia, es necesario responder al mal con el bien. La no violencia activa es mucho más fuerte y eficaz que la violencia. La no violencia no tiene que ver con la rendición, el desinterés o la pasividad. Recordemos rápidamente algunos líderes que optaron por el camino de la no violencia activa y lograron resultados impresionantes. Pensemos en Madre Teresa de Calcuta, hoy santa. Cuando recibió el Premio Nobel de la Paz en 1979 dijo: en nuestras familias no tenemos necesidad de bombas y armas, de destruir para traer la paz, sino de vivir unidos, amándonos unos a otros. La fuerza de las armas es engañosa. Mientras los traficantes de armas hacen su trabajo, hay pobres constructores de paz que dan la vida por ayudar a una persona u otra. Una mujer extraordinaria que supo acoger y defender la vida, tanto de la no nacida como de la abandonada y descartada. Una mujer que hizo sentir su voz a los poderosos de la tierra para que reconocieran sus culpas ante los crímenes de aquella pobreza creadas por ellos mismos. Una mujer que supo salir al encuentro de las víctimas con generosidad y dedicación. La no violencia activa también fue practicada con decisión por grandes líderes. Recordemos, por ejemplo, Gandhi. También tenemos pues a Martin Luther King. ¿Cómo lograron superar la discriminación racial a través de la no violencia activa? El compromiso en favor de las víctimas de la injusticia y de la violencia no es un patrimonio solo de la Iglesia Católica, sino de todas las tradiciones religiosas. Y aquí hay unas frases que el Papa no va a repetirlas. Dice: ninguna religión es terrorista. La violencia es una profanación del nombre de Dios. No se puede usar el nombre de Dios para justificar la violencia. Solo la paz es santa, la guerra jamás. Luego se pregunta el Papa: ¿por dónde comenzar? Y responde: si el origen de la violencia está en el corazón de los seres humanos, es importante iniciar este camino de la no violencia en el seno de la familia. En ella, los esposos, los padres de hijos y hermanos aprenden a comunicarse y a cuidarse unos a otros. Allí se logra que los desacuerdos e incluso los conflictos se superen no con la guerra, no con la fuerza, sino con el diálogo, el respeto y la búsqueda. También esta ética de la coexistencia pacífica entre personas y entre pueblos no puede basarse sobre la lógica del miedo, de la violencia, de la cerrazón, sino de la responsabilidad. De la misma manera, es urgente que se detenga la violencia doméstica, los abusos a las mujeres y a los niños. Las políticas de no violencia deben comenzar en casa,
para luego extenderse a toda la familia humana. Santa Teresita, que conocemos, nos invita a la práctica de lo pequeño. Por ejemplo, dice, una palabra amable, una sonrisa o cualquier gesto que siembre la paz. La construcción de la paz mediante la no violencia activa también es un compromiso de la Iglesia y de todas las instituciones nacionales e internacionales. Y aquí entra en juego también la participación de los medios de comunicación, de las empresas, de los líderes políticos, de los líderes religiosos. Por esta razón, la Iglesia Católica seguirá acompañando todo tentativo de construcción de la paz con la no violencia activa y creativa. Por eso es curioso, se acaba de constituir un nuevo dicasterio, así se llama, para el servicio del servicio del desarrollo humano integral. Con él se va a promover los bienes de la justicia, de la paz y de la protección de la creación, como también una solicitud muy especial hacia los emigrantes, los enfermos, los excluidos, los marginados, las víctimas de conflictos armados y de las catástrofes naturales. Conclusión: la paz que deseamos estamos llamados a construirla cada día con pequeños gestos. Es hora de desterrar cualquier forma de violencia de nuestros corazones, de las palabras y de los gestos. Es hora de construir familias y comunidades no violentas, capaces de cuidar la casa común. Nada es imposible si nos dirigimos a Dios por nuestra oración. Todos podemos ser artesanos de la paz. Y concluye pues deseando la paz para todos los pueblos y naciones, paz para los jefes de Estado y de gobierno, paz para las comunidades religiosas, paz para las sociedades civiles, paz para los niños y los jóvenes, paz para los hombres y mujeres de buena voluntad. Muchas gracias.